Doña Inés, aquí estamos nuevamente con nuestro podcast y bueno, contentos con todos los comentarios que recibimos de la gente y felices de poder seguirlo haciendo. Y en esta oportunidad hay un personaje del que quisiera que conversáramos, ¿no? Porque estamos pensando, hablando del año 1945, un momento difícil, una transición complicada. Venezuela viene de la dictadura larga de Juan Vicente Gómez, después una transición con el general López Contreras, después aparece un hombre como Medina que empieza a democratizar el país y llegamos al año 1945, que es un año crucial. ¿Qué va a pasar con las siguientes elecciones? Hay una sociedad civil democrática que presiona fuertemente por cambios en el país, pero hay también un rastro del gomecismo que pretende mantenerse en el poder y en medio de esas dificultades aparece una figura que encarna la posibilidad de una transición acordada, de una especie de posibilidad de civiles en el poder. Y ese hombre es Diógenes Escalante. Es el hombre del momento. Él había estado en los Estados Unidos de embajador y por el resto del mundo y es traído a Venezuela para ser candidato presidencial. Pero este hombre, en medio de la contienda, pierde la razón. Inés, ¿qué fue lo que pasó con Diógenes Escalante? Laureano, gran escogencia esta nuestra. También había habido personas que nos habían sugerido que hablásemos de Diógenes Escalante, que ha estado en tendencia. Diógenes Escalante ha estado en tendencia. Pero fíjate, yo creo que ahí hay varias cosas importantes que puntualizar. La primera, que efectivamente lo más notable de este momento, más allá de lo que tú describes perfectamente bien, como esa crisis política de tensiones entre lo que había sido el gomecismo, las posibilidades de transformación democrática a un paso mucho más lento, las presiones de la sociedad y de los partidos políticos. Es decir, es una coyuntura muy tensa, de mucha polarización, de mucho debate. Y entonces, bueno, impensablemente se llega a un acuerdo en torno a una candidatura única, que hay que ver lo que significa un acuerdo en Claro. torno a una candidatura única en la historia de Venezuela. Y esa candidatura tiene una condición perfectamente bien, que sea civil, pero también hay otra, que sea andino, porque Diógenes Escalante es andino. Claro. Y yo creo que pensando en esto, una cosa importante de señalar es eso, la trayectoria de Diógenes Escalante. O sea, ¿quién es este señor? ¿No? ¿Quién es Diógenes Escalante? Porque Diógenes Escalante efectivamente es andino, pero había sido compañero de colegio de Eleazar López Contreras, que no es poca En cosa. ese famoso colegio del Corazón de Jesús, Sí, en La Grita. de Ellos habían estudiado en La juntos. Grita. Ese colegio es interesante porque produjo gente de mucha trayectoria en la historia del país. Exactamente. Pues bueno, ellos habían sido compañeritos de colegio Dale. en la Grita. Pero curiosamente, Diógenes Escalante no se había comprometido con la Revolución Restauradora, en la que sí estuvo Eleazar López Contreras. O sea, Diógenes Escalante no se anotó, más bien estaba en el bando contrario. O sea, su iniciación política es andina y anticastrista de Cipriano Castro. Pero justo en el tiempo de Cipriano Castro, su tío era Calixto Escalante, era gobernador del Distrito Federal, entonces lo convoca, él empieza a trabajar y una de las particularidades de Diógenes Escalante es que va a vivir casi que toda su vida fuera de Venezuela en cargos diplomáticos. Entonces, claro, es muy llamativo, este andino, ilustrado, viajado. Él la primera vez está en Europa, después regresa a Venezuela, está un breve periodo durante el régimen de Juan Vicente Gómez. Un dato que poco se dice, Diógenes Escalante es el que inventa la necesidad de un periódico oficial. O sea, el primer director del Nuevo Diario, que es el periódico oficial del gomecismo, es Diógenes Escalante. Y Pero, es curioso, Inés, ajá, porque Diógenes Escalante, durante toda, siendo el hombre de la transición del 45 que aceptaba la oposición democrática, era un hombre que había estado comprometido durante toda su vida con el gomecismo. absolutamente, o sea, sin parpadeo. O sea, Diógenes Escalante, desde que se inicia en la vida política, salvo ese momento en el que
enfrenta a la Revolución Restauradora desde el Táchira, pero después él gobierna y participa cercanamente con el gobierno de Cipriano Castro, como dijimos antes, al lado de su tío en la gobernación del Distrito Federal. Va a tener cargos consulares y diplomáticos durante el régimen de Cipriano Castro. Después que hay el cambio de gobierno entre Castro y Gómez, él no queda fuera del coroto, o sea, regresa a Venezuela, funda el Nuevo Diario, tiene cargos administrativos y dice, mira, a mí la verdad es que mejor me siente Europa. Y se va otra vez para Europa y va a estar... Allá se está más tranquilito. Claro, allá se vive más sosegado. Y se va a Europa y va a estar, pero no solamente va a estar en Inglaterra y en Alemania y en Ámsterdam, o sea, él va a estar en un recorrido extraordinario por Europa, precisamente ocupando cargos consulares y pero ininterrumpidamente, o sea, durante todo el periodo gomecista, como tú lo estabas señalando. Claro. Y además se forma, claro, porque creo que él estudió ciencias políticas en París. Claro, además, él hablaba inglés, hablaba francés, Claro. y parlait francés, do you speak English? O sea, era entonces no creo que haya hablado holandés, porque el holandés no lo habla nadie. Eso no lo hablan sino los holandeses. No lo hablan ni ellos, eso no. Pero entonces, claro, cuando muere Juan Vicente Gómez, él se regresa a Venezuela. Imagínense, él era, como dijimos antes, compañero de colegio de Eleazar López Contreras. Y por supuesto, López Contreras lo pone en un cargo bastante cercano. Yo creo que era secretario de la presidencia. Incluso Escalante va a tener que ver con la preparación del programa de febrero, que es este programa extraordinario que va a proponerle Eleazar López Contreras al país el 14, en febrero del año 36. Pero él no se halla en Caracas, Laureano. Él no se halla y se vuelve a ir al exterior. O sea, él vuelve a tener cargos consulares fuera de Venezuela. A petición propia, porque él dice, no, aquí no aguanto, mándenme fuera nuevamente. Total, entonces él va a estar... Y es cuando va a Washington. Claro, a él lo nombran en Washington y él está tranquilo a la orilla del Potomac en Washington, D.C. cuando... Amigo de Truman, además. Claro, además, pero súper bien conectado, ¿no? Y además un tipo formado, europeo, con todo y su ascendiente andino. Él es un personaje que lo que tiene es tradición y vida europea. Se arma este berenjenal en Venezuela, ¿no? Y claro, él ya lo habían llamado para el año 40 a ver si se animaba y eso no prosperó porque, bueno, Medina finalmente fue quien fue el candidato, pero en el 45, como estábamos diciendo al inicio del programa, impensablemente, y tú lo dices, Laureano, un hombre que ha servido al gomecismo durante los 27 años del régimen de Gómez sin parpadear. Y precisamente esa figura que tiene ese prontuario gomecista termina siendo un hombre de consenso, ¿no? Dentro de esta crisis. Y bueno, eso da cuenta, y yo insisto mucho en la disposición de estos sectores enfrentados, polarizados a muerte, para decir, bueno, mira, si aquí hay que llegar a un acuerdo para salir de este atolladero, que sea Diógenes Escalante. Claro, y además es curioso porque si uno ve todo lo que vino después de la caída de Medina y el radicalismo que se impuso en ese momento, es sorprendente que la oposición haya negociado que fuese Diógenes Escalante el candidato presidencial. Sí, sobre todo porque yo creo que allí, bueno, sabemos que, como dijimos antes, estaba por una parte, o sea, los grupos cercanos a Isaías Medina Angarita, que bueno, que propiciaban la necesidad de una transición que fuese, ¿cuáles eran las condiciones? Que fuese un andino por una parte, y claro, ellos aspiraban que fuese también un militar, pero estaba López Contreras, bueno, con el guante en la mano para ser el militar que hiciese la sucesión. Sí. Pero la presión política de los sectores que aspiraban a una transformación democrática era no solamente que no fuese un militar, se tragaban lo de que fuese andino, pero ellos decían, bueno, pero un andino que se comprometa realmente a llevar adelante un proceso electoral abierto después de que agarre el coroto, ¿no?
Y bueno, y por eso es que incluso Rómulo Betancourt van a hablar con Diógenes Escalante para ver si él efectivamente se va a comprometer a una transición democrática. Y realmente lo maravilloso de este momento es que en ese contexto de crisis política, de tensión, de quítate tú para ponerme yo, oye, se llega a un consenso en torno a una figura que tiene ese pasado gomecista que es un ajeno a la realidad venezolana, que desconoce las rutinas locales, y viene Diógenes Escalante a ocuparse de esa responsabilidad y lo instalan en el Hotel Ávila. Y entonces empieza. Nada más y nada menos. Nada, o sea, eso tuvo que haber sido para él un golpe psicológico muy, muy fuerte. El venir de Londres primero, de Washington después, y estar en esa Caracas rural, pero además como candidato presidencial sometido a todas las presiones que debe estar sometido un candidato presidencial en ese momento particular. No, y además, tratando de habilitarse a las rutinas caraqueñas. O sea, yo me imagino la primera vez que le sirvieron un desayuno en el Hotel Ávila, en Escalante, con una carne mechada y unas arepas. Y yo, o sea, bueno, a lo mejor le daban su Claro. piscandina, ¿no? Puede ser, pero además, imagínate, por ejemplo, una de las cosas que sucedía, que la gente que venía a hablar con él, dice que le traían obsequios, gente que venía del campo y a lo mejor hasta incluso de los Andes, entonces le traían un cochino, le traían unas gallinas, le traían lo que tenía la gente a mano para agradarle. Entonces yo no me imagino en el Hotel Ávila con eso, tendrían que poner una granja. Claro, entonces fíjate, yo creo que también hay otra cosa que mencionábamos respecto a lo que fue esta circunstancia, que tiene que ver eso con la coyuntura política, porque yo entiendo que un hombre como Diógenes Escalante, con toda esa experiencia, con toda esa práctica, con toda esa, bueno, estaba realmente ganado para ser un factor de apoyo, de conciliación, de entendimiento, ¿no? Pero yo me imagino que la presión política a la cual se vio sometido, no solamente por lo que eran las demandas de sus aliados, por lo que era la presión de una figura como la de López Contreras, que había sido además su compañero de estudios, lo que era la presión política de quienes aspiraban a una transformación de cambio. Oye, el ambiente, la distancia histórica de Diógenes Escalante con el país, eso tiene que haber Claro. sido Sí, un colapso. un Sí. cortocircuito, ¿no? Sí, claro, Y, claro. y El bueno, caso es que y una ahí. mañana se presenta su secretario, que era el doctor Ramón J. Velázquez, Uh-huh. y lo está esperando en la recepción y el doctor Escalante dice que bueno, que está esperando que lleguen las camisas, que las camisas salieron a volar, que las famosas cosas que se han dicho de las camisas voladoras de Diógenes Escalante. Y claro, se forma el gran lío porque el Ramón J. Velázquez llama al Palacio de Miraflores bueno, se dan cuenta de que Diógenes Escalante ha perdido la razón y que bueno, todo el plan se cae. Claro, hay lo que llaman una situación complicada. Y yo creo que, bueno, que verdad es un infortunio, porque, bueno, efectivamente, Diógenes Escalante no está en condiciones de asumir esa responsabilidad y eso quiebra por completo las posibilidades de un nuevo entendimiento. O sea, sabemos que inmediatamente después de la situación de Diógenes Escalante están las presiones de López Contreras por ser él el candidato, están las presiones de Isaías Medina Angarita por tratar de nombrar un hombre de su propio equipo, y obviamente está la presión de Acción Democrática que dice, bueno, nosotros no nos calamos Claro, un hombre que no sea en alguien que nosotros estemos apoyando, claro. ¿no? Y eso es lo que, bueno, obviamente entran muchísimos elementos, pero eso es un Sí. detonante para la crisis del 18 de octubre de 1945, sin duda, la Sí, que es uno de desaparición. esos momentos de nuestra historia en los que siempre uno dice qué habría pasado si, pero uno nunca puede hacer futurología del pasado. El caso es que, bueno, se pierde una posibilidad de acuerdo, se había logrado un acuerdo y aquí podríamos citar a Maquiavelo la importancia que tiene el azar y la fortuna en la vida de los seres dedicados a la política. Hay cosas que escapan de todo control, como este hecho de que Diógenes Escalante, el hombre de consenso, haya perdido la razón.
Sí, y fíjate que con esto me parece bien importante dos cosas. La primera, obviamente, los elementos azarosos que entran en el contexto de la historia, que por supuesto influyen independientemente de que había una cantidad de esfuerzos comunes de la sociedad venezolana y de los actores políticos por tratar de buscarle una salida a esa coyuntura tan compleja como la que fue en la de octubre, la del año 45. Pero para mí, Laureano, cuando yo pienso en esto, por supuesto, más allá de, bueno, de este desenlace fatal, porque verdad, Diógenes Escalante sale de la escena de ahí en adelante, o sea, bueno, se lo llevan Se va a enfermo en Estados esta Unidos, condición, sí. se lo llevan para los Estados Unidos y bueno, y punto, o sea, ya desaparece y al final lo que permite en alguna medida hacer valer todo esto, más allá de lo fortuito y de lo llamativo, de una locura, de una pérdida de razón, es, mira, la voluntad de llegar a acuerdo, Laureano. Sí, O sea, la sí. voluntad política de llegar a un acuerdo que permitiese salir adelante en esa coyuntura. Yo creo que eso es, dentro de todo, uno de los aspectos que nos debe llamar a la reflexión. Sí, Entre... porque quizá Uh -huh. uno de los mejores momentos de nuestra historia son aquellos momentos en los cuales ha podido haber un consenso, un acuerdo sólido, fundamentado, con el deseo de transformar la realidad política. Claro, y teniendo en cuenta que eran actores políticos que habían sido totalmente contrarios, porque si hay algo que todavía hoy divide a un adeco y a un medinista es esa coyuntura. Todavía Absolutamente. los, los que tienen la nostalgia de Medina y los que todavía sienten el furor adeco, tienen eso como un parteaguas. Y en ese No parteaguas, le perdonan, no le perdonan no, a D ese golpe del 45. claro, y verdad, bueno, yo sí creo que es un momento bisagra de nuestra historia y que efectivamente en ese momento bisagra hubo la voluntad de un acuerdo y bueno, que se vino al traste como consecuencia de esta hecho fortuito, pero pienso que nos permite, Pero nos quedamos con eso, sí, con la posibilidad de que los acuerdos sí son posibles cuando hay una voluntad profunda que los motiva. sí, qué bueno este tema, Laureano. Bueno, pues hasta aquí dejamos el podcast, esta vez dedicado a ese personaje de nuestra historia, a ese personaje bisagra que fue Diógenes Escalante. Chao.